Uf, ya llevo varios al hilo, ¿verdad? Les dije, estoy de vuelta. Mi nombre es Warner y esto es Hablemos de cómics. El día de hoy vamos a hablar de uno de los eventos que a mí no me tocó vivirlo en su momento y tener ese hype. No conozco a alguien que le haya tocado en realidad, porque pues esa ya es gente más grande que yo y miren que yo ya estoy un poco grande. Pero bueno, platiquemos un poco de Crisis en Tierras Infinitas. Ah, ya me acordé que no estoy metiendo intro, entonces metámosle algo. Tun, turururururun, 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 turururururun. No sé dónde me estés escuchando, pero esa canción me hizo recordar un chiste de Polo Polo. Para quienes no sepan quién es Polo Polo, fue uno de los mejores comediantes de México. Les recomiendo muchísimo sus audios, sus videos, los encuentran en internet, algunos ya está con animación y toda la cosa. Bueno, vamos a hablar de Crisis en Tierras Infinitas, este legendario cómic del año 1985 que DC Comics lanzó. Escrito por Marv Wolfman y con arte de George Pérez. No solo sería una serie de cómics legendarios por las ventas que lograron con los juguetes, porque fue parte también de una asociación con Mattel, sino que cambiaría por completo y por primera vez la faz del universo DC. Imagínense esto. Desde 1939, los años 30, ¿no? Los superhéroes que la gente venía conociendo, pues eran los mismos. Superman, Batman, Flash, Linterna Verde, luego aparecieron los de Marvel, algunos desaparecieron, etc. Pero uno de los grandes problemas que había era el tema de la continuidad. Uno de estos temas que ya he tocado en algunos otros videos, no videos, episodios del podcast. Y bueno, pues yo por lo menos soy de esos lectores de cómics que me gusta mucho la continuidad. Me gusta mucho que me digas dónde está ubicada esta historia. Entiendo que hay historias que no necesariamente van a tener ese toque, ¿no? De continuidad y que está bien que estén fuera de la continuidad. Pero a mí sí me gusta, ¿no? O sea, no soy un purista como muchos otros que se rasgan las vestiduras porque no respetaron al personaje muerto. No, no, no. O sea, puedo vivir con eso. Pero me gusta mucho para tener un poquito más de entendimiento. Y uno de los problemas para 1985 era precisamente que los orígenes de los personajes, las historias que se habían contado, no eran necesariamente o tenían una relación. Entonces DC empezó a enfrentar un montón de problemas por esto y decidieron crear un evento llamado Crisis en Tierras Infinitas para arreglar este asunto. Ya DC había hablado del multiverso, una palabra que en pleno 2024, 2023 y 2022 empezó a tener un peso muy fuerte gracias a las películas de Marvel, hablar del multiverso, del omniverso, ya todo el mundo se colgó en el tren del mame de eso, pero ellos fueron de los primeros en hablar de esto. No, estoy hablando del mundo del entretenimiento, no se me vayan a malviajar los físicos, no, pues los físicos ya hablaban de esto desde mucho antes. Entonces, vamos a ver. Voy a tratar de dar un poco de sentido y de idea y voy a contarles un poquito de qué trata, que realmente es una historia muy compleja. Yo he visto tomos, por lo menos 3 o 4 tomos de Crisis en Tierras Infinitas con la historia central, los tie-ins y bla, bla. Yo digo, madre mía del creador, esto es más complejo que querer entender física cuántica, porque de verdad se vuelve muy complejo. Yo entiendo que hay gente que te dice, voy a leer Crisis en Tierras Infinitas, y empieza a leer y dice, no entiendo cómo llegamos aquí, no entiendo quién es este, no entiendo quién es aquel, cómo que hay 2 Supermanes, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que el Lex Luthor? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué el Lex Luthor está...? ¿Me entiendes? Entonces, bueno, la idea central está centrada, valga la redundancia, en la colisión de múltiples realidades que son paralelas y la amenaza de un villano conocido como el Antimonitor. ¿Ok? Técnicamente, para que haya un antimonitor debe de haber un monitor, pero ahorita vamos a eso. Entonces,
¿Qué es lo que pasa? Bueno, una ola de antimateria comienza a destruir estas realidades. Las tierras van desapareciendo una a una, borradas por una energía imparable creada por el antimonitor, una entidad poderosa proveniente del universo de la antimateria. ¿Ok? La primera tierra que por lo menos nosotros vemos destruida es Tierra 3, la tierra donde el sindicato del crimen, con unos trajes culerísimos, pero para la época entendible, ¿no? Del tipo de dibujo y todo. De hecho, el traje de Owlman es así como de no manches, ¿no? O sea, mejor no le habían puesto traje. El traje de Ultraman, la verdad, bastante chafa, pero entiendo, es una época diferente. Y por primera vez aparece un personaje llamado Paria, que yo hasta ese momento decía, ¿y este güey quién es? ¿No? ¿Quién es el tal Paria? Y bueno, pues es una duda que me llevé por un muy buen rato del cómic porque no acababa yo de entender quién era Paria y por qué estábamos viéndolo en estas historias. Entonces, bueno, todo comienza ahí, en esta destrucción de la Tierra 3. Aparece también otro personaje llamado el Monitor, que es la contraparte positiva del Antimonitor, el cual al ver esta situación convoca a los héroes y villanos más poderosos de las demás tierras para detener la destrucción del multiverso. Entre los convocados a esto pues está Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Supergirl y pues diferentes héroes de otros mundos. Aquí una de las primeras grandes confusiones pues es ¿este Superman cuál es? ¿Este Batman cuál es? ¿Esta Wonder Woman cuál es? ¿Este Flash cuál es? ¿Esta Supergirl cuál es? ¿Estos superhéroes de dónde vienen? Y digo, es una confusión porque en realidad, o sea, los dibujos son tan parecidos. Miren, George Pérez es un gran artista, fue un gran artista. George Pérez, si mal no recuerdo, ya murió. Corríjanme si estoy equivocado, estamos en el 2024, pero según yo ya murió, según yo. ¿Sale? Igual y me equivoco, una disculpa, no te quise matar, amigo, ¿sí? Como si ese güey supiera que hay un podcast de esto, pero bueno. Y entonces, mucha gente critica a David Fincher, yo entre uno de ellos, porque en paneles donde aparecen muchos superhéroes o muchos personajes y tiene que dibujar rostros, la falta de expresividad en los rostros hace que digas, no manches, güey, o sea, le hubieras dedicado 5 minutos más al ojito triste, ¿no? A la nariz, a la boca, porque todos son iguales, salvo unos 2, 3 rasgos que casi ni se distinguen. A George Pérez le pasa lo mismo acá. Son tantos personajes, pues que de repente no acaba uno distinguiendo de dónde salió, de qué tierra es. Aparte, para la época, me imagino yo que debe haber sido un desmadre, y sobre todo viviendo fuera de un país como Estados Unidos, donde pues por lo menos ahí tenían tiendas de cómics. Acá no creo que eso hubiera existido para 1985 más que los botaderos, pero bueno. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? Vean que está difícil de ir hilando esta pequeña historia. Está el grupo de superhéroes reunidos, las tierras empiezan a desaparecer, el Antimonitor empieza a absorber más poder y continúa su plan de destruir todas las realidades. En medio de este caos, Barry Allen, que es el segundo Flash, descubre que el Antimonitor tiene una máquina para destruir universos y en un acto sumamente heroico, Barry Allen se sacrifica, corre a través del tiempo y el espacio para destruir esta máquina. De hecho, hay una historia muy interesante porque tras la muerte de Barry Allen en DC, Marvel saca un cómic en el cual, por diferentes circunstancias, de repente aparece Barry Allen con la greña larga, con barba, si mal no recuerdo, sin playera, desconoce por qué está ahí, no se acuerda de muchas cosas. Y es como un pequeño homenaje que le hacen a Barry Allen por el sacrificio en Marvel. Fíjense, eso está bien interesante. En el próximo episodio les digo exactamente qué cómic es, en donde aparece Flash. Nunca dicen que sea Flash, nunca dicen que sea Barry Allen, pero él alude a que su último recuerdo fue que desapareció tratando de salvar su mundo, ¿no? Una onda así. De hecho, por ahí debo tener esas imágenes guardadas en algún lugar de este infinito caos que son mis fotografías y archivos. Ahí debe de estar. Y entonces, pues Barry se desintegra. A partir de esa época, Barry Allen desaparece hasta que Jeff Jones lo resucita para el evento de Flash Rebirth, y de ahí volvemos a Barry Allen.
Entonces, primer héroe que se pierde, primer héroe que se muere. Entonces, esto ya marca, ¿sí?, un punto de inflexión en la historia de los superhéroes. Segunda cuestión que sucede. Cuando el Antimonitor se vuelve más poderoso, se arman grupos de superhéroes que empiezan a atacarlo. Para poner el escenario de un enfrentamiento final. Y Supergirl, la prima de Superman, esta Supergirl con el cabello ondulado, con una cinta en la cabeza muy característica de la época de los 80s, ¿no? Se veía como muy de, ¿cómo se llama esta película? Flashdance, ¿no? Pero en rubia. En una batalla contra el Antimonitor, hace un acto de heroísmo y da su vida para salvar a su primo y darle oportunidad de luchar por otro día más. De hecho, esa es la portada icónica de uno de los números de, ¿cómo se llama? De Crisis en Tierras Infinitas. No, Crisis en Tierras Infinitas, no, es se me fue el nombre. Sí, Crisis en Tierras Infinitas. Es que hay tantas crisis en esta, ¿cómo se llama? En esta editorial que uno ya no sabe de cuál está hablando. Y bueno, su muerte también sacude profundamente el universo de DC, y esto ayuda a uno de los grandes problemas que se venía presentando. A Superman se le presentaba como el último hijo de Krypton, cuando en realidad pues no era el último, porque pues, en varias historias nos cuentan que ella también se salvó, por lo tanto ese mito de que era el último pues no podía ser cierto. Digo, al final del día me parece que no tenías que hacer un evento de esta naturaleza para arreglar todos tus problemas de continuidad. Esto era tan sencillo como decir, miren, de aquí en adelante las historias comienzan acá, esta es la continuidad que vamos a tener y nos vamos a quitar de broncas, porque creo que al final, esa es mi percepción, si bien es un evento histórico, creo que este evento generó más problemas de los que solucionó, y cada vez que hay una crisis genera más problemas de los que realmente soluciona. Y ahorita voy a hacer un comentario con respecto al universo de películas animadas de DC, que me parece que lo trabajó muy bien. El clímax de esta historia llega cuando, tras la muerte de Supergirl y Flash, los héroes que quedan se unen para una última confrontación contra este Antimonitor, en el mismísimo amanecer de los tiempos, ¿no? Aquí el Antimonitor está más débil porque ya tuvo 2 derrotas, ya no tiene su máquina. Supergirl lo debilitó bastante, y pues aquí es finalmente destruido. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esta historia, ¿no? Todas las tierras se unifican al final en una única tierra, unificando las historias del Superman de antes de los 80s, este Superman que trabajaba en el Daily Star y tenía una relación con Lois Lane, que inclusive estuvieron casados. La identidad de Batman también se centra en un solo origen. La identidad de personajes como Hawkman, Hawkgirl, todo se integra en uno solo. Y entonces comienza una nueva numeración de cómics de DC. De hecho, si ustedes lo recuerdan o no lo recuerdan, en el canal de Billions TV tenemos la última historia de Superman en Action Comics y Superman previo a este evento de la Crisis en Tierras Infinitas, escrita por Alan Moore. Es un cierre magistral para el Hombre de Acero. Lo mismo pasa con la historia de ¿cuál era tu superhéroe? Que tenía un cierre de historia. No era Batman, porque de hecho Batman, su continuidad de los cómics sigue con la numeración y empieza con Batman Año 1, escrito por Frank Miller después de este evento. Wonder Woman es reescrita en una obra magistral de John Byrne a partir de 1985-86, por ahí, finales. Y se reinician todos estos nuevos, ¿cómo se llama? Orígenes de los superhéroes, una nueva integración de muchas cosas que eran buenas y se reintegran ahí. La verdad es que es un cómic muy interesante, ¿no? Conceptualmente hablando, creo que si fueras profesor de literatura o español, de estos que te dejaban hacer los análisis estructuralistas, ¿no? De los textos donde te ponían a analizar el título, personajes principales, su tiempo interno, tiempo externo, ¿no? La otra vez venía contando a mi esposa que yo hacía eso cuando estudiaba yo, qué hueva me daba yo, la neta.
¿cómo se llama? El espacio, el tiempo, el análisis intradiegético, extradiegético, encontrar las figuras retóricas. La neta es que es un orgasmo, ¿no? Para los que estudian literatura y ¿cómo se llama? Y español. Pero para uno que es un mundano lector de cómics, me parece que es una historia muy compleja de leer y que tiene demasiados arcos tangenciales que no son tan tangenciales porque en realidad sí pasan tocando a la esfera, ¿no? Entonces, este universo dejó de existir. Ese universo dejó de existir. Todas las tierras previas se juntaron en una sola. Personajes como Superman de Tierra 2, que es la versión más antigua, que era lo que les decía, hacen sacrificios finales para asegurar que esto se mantenga así. Él junto con Lois Lane. No, de hecho, ellos no se fusionan, ya me acordé. Ellos hacen un sacrificio junto con Alexander Luthor y con el Superboy de Tierra Prime. Que muchos años después Jeff Jones los retomará y hará que vuelvan en una historia también de crisis. Pero bueno. Espérame, estoy checando porque por aquí tenía yo alguna nota importante. No, pues ya quienes murieron ya lo toqué. Fíjense, no me acordaba yo este detalle. Este cómic sale también por los primeros 50 años de DC Comics. Y prácticamente se convirtió en el evento hito para DC. A partir de este evento surgieron otras crisis. Y a partir de este evento, Marvel empezó a lanzar también eventos con esta magnitud. De hecho, la respuesta de Marvel fue Marvel Super Hero Secret Wars. Mientras DC utilizaba Infinite o Crisis, Marvel utilizaba Secret como parte de sus eventos canónicos que darían cambios radicales. En Marvel eran cambios, más bien eran crossovers. Aquí son cambios radicales. No sé si alguna vez has leído esta historia. Créanme que es de verdad larga. A mí se me hace tediosa, pero es un clásico, ¿eh? Es un clásico dentro de este rollo de los cómics. Se los recomiendo bastante, ¿sí? No hablo más a detalle porque de verdad es una historia bien compleja. La he intentado adaptar para narrarla y la neta es que creo que no acabaría yo. Algún día lo intentaré, pero todavía no es el momento adecuado. En fin, espero que este episodio, aunque breve, les haya gustado. Les dije, estoy de vuelta, estoy con Tokio, dirían por ahí. Vamos a seguir cubriendo algunas de estas historias. Marvel Super Hero Secret Wars, en algún momento la cubriremos. Todavía no siento que sea mi momento. Pero bueno, espero les haya gustado. Mi nombre es Warner y nos escuchamos en otro episodio de esto que es Hablemos de Cómics. Nos vemos. Chau.